¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de tener más elementos para entender muchas de las cosas que suceden en la vida cotidiana y que nos afectan de manera importante. En las semanas recientes, diputados y senadores han estado presentes en los debates públicos debido a que por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, con esa mayoría calificada en el Congreso, podrían aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se ajustaría al principio establecido en el artículo 39 constitucional, que advierte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Estos preceptos que están en el artículo 39 le causan muchísimo conflicto a muchísima gente y particularmente a aquellos que durante décadas se han sentido los dueños del país, los que tomaban las decisiones importantes y a quienes les causa a algunos disgusto y a otros les aterra la idea de que el pueblo, expresado a través de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pueda hacer reformas constitucionales para revertir muchísimas de las reformas, de las casi 500 reformas que se le hicieron a la Constitución en los 36 años de ese periodo de gobierno que en un principio se les conoció como tecnócratas y que después López Obrador los rebautizó como este gobierno de la oligarquía, de neoliberales que quisieron cambiarle el rostro a la Constitución para también mantener el rostro de México solamente mirando en favor de los beneficios de una minoría privilegiada. Pues bien, la coalición oficialista podría entonces hacer realidad el Plan C, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye 18 reformas constitucionales orientadas hacia una transformación profunda, por ejemplo, del Poder Judicial, de los organismos electorales, del financiamiento a los partidos políticos y la desaparición de por lo menos 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, organismos que además de ser considerados muy gravosos para las finanzas públicas, el presidente López Obrador también considera que fueron estructuras jurídicas que se crearon para proteger los intereses de ese grupo minoritario de empresarios privilegiados con el apoyo de políticos corruptos. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos del país no está muy claro qué representan los diputados federales y los senadores de la República y cuáles son los alcances de su gestión. En el primer caso, los diputados son la más genuina representación del pueblo, en tanto que los senadores son los representantes de las 32 entidades federativas del país en el llamado Pacto de la Unión, ese pacto que unió a los estados y que dio origen a los Estados Unidos mexicanos. Por eso, los senadores y los diputados tienen funciones diferentes. Esta tarde, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el que preside Guadalupe Tadei Zavala, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la asignación de diputados federales y senadores de representación proporcional, algo que causó polémica durante semanas y que hoy se resolvió. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos la distribución definitiva de los 200 diputados plurinominales que hoy fueron acreditados en un dictamen que se aprobó en el Consejo General del INE por 7 votos a favor contra 4 votos que se opusieron a ese dictamen, en donde finalmente se le acreditan a Morena 75 diputados plurinominales, 20 diputados plurinominales al Partido Verde Ecologista de México, 13 al Partido del Trabajo, 26 al Partido Revolucionario Institucional, 40 al Partido Acción Nacional
y 26 al partido Movimiento Ciudadano. Esta es la cifra que hoy se aprobó en el Consejo General del INE, por supuesto, de aquí al 28 de agosto por lo menos, habrá impugnaciones a esta determinación del Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el procedimiento mediante el cual se aprobó esta asignación de diputados pluris ha sido en 2 ocasiones anteriores respaldado por la Sala Superior del Tribunal, y es muy difícil que se vaya a modificar esta distribución de diputados plurinominales. Pero, fíjese usted, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados de la Federación las establece el artículo 74 de la Constitución General de la República. Por ejemplo, una vez que tomen posesión de sus cargos los nuevos diputados federales, el próximo domingo 1 de septiembre del 2024, recibirán la notificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la declaración de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Y por lo tanto, luego de recibir ese comunicado del tribunal, la Cámara de Diputados podrá ejercer una de sus facultades exclusivas: expedir el bando solemne para darle a conocer a todos los habitantes de la República Mexicana esta declaración de presidenta electa. Es decir, los representantes populares que están en esa Cámara de Diputados integrada por 500 legisladores le van a informar al pueblo de México, a los 126, quizá un poquito más de millones de habitantes. 126 millones de habitantes es el último censo del INEGI, pero se hizo y se cerró en el 2020, por lo tanto ahorita debemos andar arribita de los 128, 129 millones. Pero la facultad de informarle al pueblo de México que ya hay una presidenta electa le corresponde justamente a la Cámara de Diputados como la más genuina y legítima representante del pueblo de México. Bueno, otra tarea esencial y trascendente exclusiva de la Cámara de Diputados es aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban concretarse para cubrir este presupuesto de egresos. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Por eso usted se va a dar cuenta que en cuanto empiece el mes de noviembre, muchos gobernadores y en algunos casos algunos alcaldes se van a hacer presentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque en ese momento empieza a analizarse el presupuesto de egresos del próximo año y muchos gobernadores van a ir a gestionar recursos. ¿Por qué? Porque la única autoridad que aprueba anualmente el presupuesto de egresos es la Cámara de Diputados como representante de todo el pueblo de México. Claro, el presidente elabora, diseña el presupuesto de acuerdo con la forma como piensa invertir el gasto, pero quien aprueba ese gasto es la Cámara de Diputados de la Federación y es una de las facultades exclusivas más importantes que tiene la Cámara. Y también, fíjese usted, también los diputados son quienes deben decidir si existen razones para declarar si hay o no hay lugar para proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delitos en los términos del artículo 111 de esta Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 111 de la Constitución? Bueno, dice que para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay o no lugar para proceder contra el inculpado.
Y puse ahí la foto de Alito Moreno por una razón muy concreta, porque usted sabe que aunque Alito Moreno en este momento todavía es diputado federal y a partir del 1 de septiembre será senador de la República, hay acusaciones muy graves en su contra formuladas por la Fiscalía del Estado de Campeche y también por la Fiscalía General de la República, que si se vuelven a reactivar y si esas dos fiscalías piden o obsequian una orden de aprehensión en contra de Alito, la Cámara de Diputados de la Federación tendrá que analizar si considera que procede la acción penal contra Alito Moreno y lo pone a disposición del Ministerio Público. Esta es una facultad exclusiva que tienen los diputados y sirve justamente para iniciar un proceso en el cual se determina si existen condiciones para poner a disposición del Ministerio Público y posteriormente de los jueces a algún servidor público que presumiblemente hubiese cometido un delito, como es el caso de Alito, por ejemplo, o como en su momento se le quitó el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el que perdió la gubernatura que ahora ocupa Américo Villarreal, pero que ahora está en situación de fugado, de evadido de la justicia porque había una orden de aprehensión en su contra. Bueno, y en la diapositiva número 9 vemos los números totales de cuántos diputados de mayoría relativa tiene cada partido y cuántos diputados de representación proporcional y el total que suman. Ahí ve usted, por ejemplo, mire, el Partido de Acción Nacional tiene en total 71 diputados, 31 de mayoría, 40 de representación proporcional. Y también ve, por ejemplo, el caso del Partido de la Revolución Democrática, que solamente tiene una diputación de mayoría relativa que ganó con una pequeña ayuda de PRI y PAN, porque la ganó, digamos, el candidato del PRD, pero en la coalición con el PAN y con el PRI. Y luego vemos el caso de Movimiento Ciudadano, que solamente ganó una diputación de mayoría relativa. Esa la ganó en el estado de Jalisco, en el Distrito 2, con cabecera en Lagos de Moreno, y al Partido Movimiento Ciudadano le dieron 26 diputados plurinominales. Bueno, Morena finalmente tiene 257 diputados, 182 de mayoría relativa y 75 pluris, y en total, si ya analizamos el paquete, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, esto lo vemos en la parte inferior, izquierda, van a tener 364 diputados que representan el 72.8% de toda la Cámara integrada por 500 legisladores. Luego, PAN, PRI, PRD van a tener solamente 108 diputados los próximos 3 años y son el 21.6% de la Cámara. Y Movimiento Ciudadano, que va solo, tendrá 27 diputados que representan el 5.4% de la Cámara. Usted sabe que la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores, por lo tanto, de manera sobrada, Morena tendrá 30 diputados más de los que necesita para la mayoría calificada y por lo tanto, sin ningún problema o contratiempo, podrá aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Una tarea clave de la Cámara de Diputados de la Federación es también, y esta también es importantísima, la Cámara de Diputados de la Federación es la que fiscaliza el gasto público. Es facultad de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Cualquier dependencia pública, cualquier universidad pública, aunque se presuma autónoma, cualquier institución de la naturaleza que sea, que reciba recursos del gobierno federal, puede ser auditada por la Cámara de Diputados de la Federación a través de esa institución que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Esta facultad de revisar el gasto público es exclusiva de la Cámara de Diputados de la Federación. Y usted sabe que el Pleno del Consejo General del INE
aprobó hoy también la asignación de los senadores de representación proporcional, con los que Morena y sus aliados integrarán una bancada de 83 legisladores. Hoy que terminó la sesión, lo vemos en la diapositiva 11, los consejeros y los representantes de los diversos partidos políticos presentes en la sesión, pues fueron y se tomaron ahí la foto muy amigablemente, aunque algunos quedaron muy disgustados por la decisión que se tomó en el Consejo General de darle la mayoría calificada a Morena en diputados y 83 de los 86 senadores que necesitaría para la mayoría calificada en el Senado de la República. Y mire usted, en la diapositiva 12 vemos cómo quedó finalmente el Senado de la República. Morena, por ejemplo, tiene 96 senadores de mayoría relativa y Morena tiene 46 senadores de mayoría relativa y 14 de representación proporcional para un total de 60. El Partido Verde Ecologista tiene 11 de mayoría y 3 de representación proporcional para 14, y el Partido del Trabajo tiene 7 de mayoría y 2 plurinominales para un total de 9. En conjunto, como lo vemos en la parte inferior de la tabla, Morena, PT y Partido Verde tendrán 83 senadores, el 64.84% de la Cámara de Senadores, pero les faltan 3 senadores para llegar a 86, que son la mayoría calificada, lo que les permitiría hacer reformas constitucionales. ¿Los va a conseguir? Seguramente sí, porque mire usted, por ejemplo, hay ahí 16 senadores del PRI. ¿Cuántos se van a ir del PRI muy enojados con Alito Moreno? ¿O a cuántos va a correr Alito Moreno y tendrán que buscar abrigo en algún otro partido? Probablemente algunos de esos 16 senadores priistas no se vayan a Morena, pero probablemente se podrían ir al Partido del Trabajo o al Partido Verde Ecologista de México y terminar siendo parte de la coalición de Morena. O también, por ejemplo, hay por allí dos senadores del PRD, que también ya huérfanos de partido, usted sabe que el PRD desaparece, entonces también podrían buscar el abrigo de Morena. En fin, 3 senadores no son muy difíciles de conseguir en el Pleno del Senado y por lo tanto lo más seguro es que Morena también en el Senado tenga la votación suficiente de 86 para reformar la Constitución. El Senado de la República, como garante del Pacto Federal, que encarna la representación de las entidades federativas que conforman el Estado Federal Mexicano, tiene las facultades que le confiere el artículo 76 de la Constitución, como entre otras tiene la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores le tienen que rendir al Senado de la República cada año. Cada año tienen que rendirle un informe porque el Senado, como integrado por representantes de los 32 estados de la Unión, representa, digamos, el interés de los estados en el Pacto Federal y por lo tanto deben estar informados de cómo se maneja la política exterior. Además, la Cámara de Senadores tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que firme el presidente de la República. Y hay una facultad muy especial que tiene el Senado que muy poco se aplica, pero que no se debe descartar. Cuando en algún estado de la República haya problemas muy graves, que por ejemplo los poderes públicos hayan dejado de ser funcionales o no estén, digamos, respondiendo al interés de la gente, que haya un desorden muy fuerte en un estado de la República porque ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial funcionan adecuadamente, el Senado de la República puede formar una comisión para analizar la situación en ese estado y en su momento, fíjese usted, el Senado puede declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales en una entidad federativa y será llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese gobernador provisional convocaría elecciones conforme a las leyes constitucionales de esa entidad. El nombramiento de un gobernador provisional se hará por el Senado de la República a propuesta de una terna que presente el presidente de la República
con la aprobación de las 2/3 de los miembros presentes, es decir, mayoría calificada. Y el funcionario así nombrado, pues, cumplirá el periodo para el que sea nombrado como gobernador provisional y convocará elecciones. Esa es una de las facultades exclusivas del Senado que muy pocas veces se aplica, pero no se puede descartar que cuando haya un gobierno estatal malísimo que verdaderamente esté perjudicando al pueblo, se le podría aplicar esta sanción que contempla la Constitución en el artículo 76 con respecto a las facultades del Senado. El Senado también se tiene que convertir en jurado de sentencia cuando se le inicie un juicio político a algún servidor público. El juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, pero el jurado de sentencia es el Senado de la República y ahí se dicta la sentencia final y ya se decide si se le destituye y se le inhabilita para cargos en el servicio público. Y hay otras dos facultades exclusivas del Senado de la República que son muy trascendentes. Por ejemplo, solo el Senado de la República puede designar a los ministros de la Suprema Corte de la Nación, en este momento cuando todavía no se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial. Y también el Senado de la República es el que puede nombrar o destituir al fiscal general de la República. Como usted puede ver, son facultades muy diferentes las de diputados y senadores, pero es importante saberlas, tener una idea de para qué sirven los diputados y los senadores, porque como representantes del pueblo o electos como representantes de las entidades federativas, tienen la obligación de responder al interés de la población. Y con esto concluimos hoy puntos y comas y concluimos también la semana. Por aquí nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches y descansen.